Muy buenos días, amados amigos y hermanos presentes aquí en Bogotá, Colombia, y cada uno de ustedes allá en Calley, Puerto Rico. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta ocasión y estar escuchando a nuestro amado amigo y hermano Miguel Bermúdez Marín, hablándonos acerca del programa divino que se está llevando a cabo en este tiempo, como también se llevó a cabo en otros tiempos, y hubo personas que vieron, entendieron y trabajaron en ese programa divino y vinieron a ser los héroes de la fe de su tiempo. Vimos cómo nos mostró quiénes son los héroes de la fe de este tiempo en el cual nosotros estamos viviendo. Los héroes de la fe de este tiempo son aquellos que han visto el programa divino y por la fe están llevando a cabo la obra de Dios. Están llevando a cabo en la obra de Dios todo el trabajo que corresponde a este tiempo. Lo hacen por la fe, como lo hicieron por la fe los del pasado, los cuales son reconocidos en el libro Carta del Apóstol San Pablo en el capítulo 11 como los héroes de la fe. Ahí estamos nosotros también representados en aquellos héroes de la fe del pasado. En nuestro tiempo, los héroes de la fe, como en todos los tiempos, han estado vigilando por la bendición divina. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. La bendición divina ha sido para cada uno de los héroes de la fe lo más importante que ellos han estado esperando y vigilando por esa bendición. Por eso encontramos que Abel llevó a cabo un sacrificio de un cordero por el pecado. Caín también, buscando la bendición, llevó a cabo también una ofrenda a Dios de los frutos del campo. Y Abel, por fe, que es revelación, cuando se tiene esa revelación del programa divino para el tiempo en que se está viviendo, se puede llevar a cabo un servicio a Dios agradable y perfecto. Amén. Y así recibir la bendición de Dios por la cual se ha estado esperando y la cual se ha estado vigilando. Dice la Escritura que por la fe Abel llevó a cabo un sacrificio mejor que el de Caín. Agradó a Dios. Y Caín se enojó porque Dios se agradó de Abel y de su sacrificio y no se agradó de el de Caín. Es que Dios no tiene que agradarse de ofrenda o sacrificio que una persona le haga a Dios sin tener el entendimiento del programa divino que se está llevando a cabo en ese tiempo y de cómo se tiene que servir a Dios en ese tiempo. Encontramos que para Dios la persona o hace las cosas de acuerdo al programa divino para ese tiempo, o Dios no las acepta. Eso lo vimos en el caso de Abel y Caín. Cuando hubo dos personas
llevando a cabo una ofrenda para Dios. Son muchas las personas que piensan que lo más importante es la intención, pero ambos tenían buena intención, porque toda persona, no importa a cuál religión o secta religiosa pertenezca, cuando lleva a cabo una ofrenda o un sacrificio, o ofrece a Dios cánticos, o lo que ofrezca a Dios, lo ofrece esperando que Dios se agrade, y lo ofrece de todo corazón. Pero Dios no está obligado a aceptar lo que una persona le ofrezca, a menos que no sea de acuerdo a como Dios ha establecido para ese tiempo. No importa qué religión o secta religiosa lo haga, o a través de cuál secta religiosa o religión lo haga la persona. O es de acuerdo a como Dios ha establecido para ese dato dispensación, o Dios no se agrada. Sin fe, sin revelación, es imposible agradar a Dios. Sin fe, sin revelación, sin la revelación divina del programa de Dios que corresponde al tiempo en que la persona vive, es imposible agradar a Dios. Tenemos el caso del tiempo de Noé. Hubo muchas religiones como en todos los tiempos, hubo muchos ministros, grandes teólogos en aquel tiempo, pero por fe, Noé preparó el arca por la revelación divina que él tenía, la cual recibió de Dios. Preparó el arca donde se salvaron él y su familia. Pero las religiones de aquel tiempo y sectas religiosas de aquel tiempo, por no tener esa revelación, que Noé tenía ese conocimiento del programa divino para ese tiempo, perecieron cuando vino el diluvio, aunque ofrecían sacrificios a Dios según el entendimiento de ellos, según lo que ellos se imaginaban que era la forma correcta para agradar a Dios. Y la forma correcta para aquella generación, según ellos pensaban, para agradar a Dios, era la forma en que la religión o sectas religiosas a las cuales ellos asistían llevaban a cabo las cosas. Y esa siempre ha sido la idea de las naciones, de los pueblos, de la gente. Si lo hacemos como dice nuestra religión o nuestras religiones, vamos a agradar a Dios, porque todas hablan de Dios. Pero no fue así en el tiempo de Noé. Vino el diluvio y se los llevó a todos ellos, aunque tenían mucha religión, aunque pensaban que estaban sirviendo a Dios en la religión o religiones que ellos tenían. Pero no fue así, porque sin fe es imposible agradar a Dios. No pudieron agradar a Dios porque no tenían fe, revelación del programa divino correspondiente para ese tiempo. Por lo tanto, no pudieron recibir la bendición de Dios, sino el juicio de Dios, la maldición de Dios. Pero Noé, teniendo la revelación divina, la fe, y por la fe obró y construyó el arca, recibió la bendición divina,
la cual y por la cual él estaba vigilando. Pocas personas se unieron a él. Pocas personas pensaban y creían como él. Noé y su familia tenían ese mensaje, el último mensaje de aquella generación. Lo tenía un hombre del campo, un campesino, no un teólogo, no un doctor en divinidad, sino un campesino. Pero no importa en quién esté el mensaje, la revelación divina, lo importante es que esté en la persona, sin importar el grado académico que tenga esa persona, o social, o cultural, o económico. No cuentan las posesiones terrenales para Dios. Lo que cuenta es la posición en que la persona esté delante de Dios. Y aunque Noé no tenía un título o un doctorado en divinidad de las religiones de aquel tiempo, tenía algo que ellos no tenían. Tenía el ministerio profético y un espíritu ministerial profético. Un espíritu de profeta había sido enviado y estaba en carne humana ministrando esa palabra profética para aquella generación. Y eso es más grande que todo lo que un ser humano o una nación o este mundo pueda tener. Por eso usted encuentra que Dios dice en su palabra en Apocalipsis capítulo 22 y verso 6: y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas. Vea usted que es Dios, el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas. Por lo tanto, cuando Él envía un espíritu de profeta, ese espíritu de profeta se manifiesta en un hombre, y ese hombre viene a ser el profeta enviado de Dios para ese tiempo, para recibir toda revelación divina para ese tiempo en que él está viviendo, y para darle a conocer al pueblo de Dios y a todos los seres humanos el programa divino que corresponde para ese tiempo. Y esa persona, con esa revelación divina, con esa fe divina, lleva a cabo la obra divina que corresponde a ese tiempo. Y los que le reciben, reciben al que lo envió, al Señor, a Dios. Y se lleva a cabo así la obra del programa divino que corresponde a ese tiempo. Y se lleva a cabo por la fe, por la revelación que Dios ha dado de su programa a su mensajero, y su mensajero al pueblo que le ha recibido. Y ese mensajero y los que le han recibido por fe han hecho esa obra y han agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Pueden las diferentes agrupaciones religiosas hacer muchas cosas para Dios, pero sin esa fe, sin esa revelación que recibe el mensajero enviado de Dios para ese tiempo y la da al pueblo, sin esa fe, sin esa revelación, es imposible que las religiones y sectas religiosas agraden a Dios. Veamos también en el tiempo de Jesús. En el tiempo en que apareció Jesús, había aparecido otro hombre,
Juan el Bautista, el cual predicando decía: viene uno detrás de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Muchas personas pensaban que Juan el Bautista era el Mesías, el Cristo, pero él dijo: no, él viene detrás de mí, después él viene. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto: aparejad el camino del Señor. Así es que Juan el Bautista se colocó en la posición en que Dios le había colocado desde antes de la fundación del mundo, como precursor de la primera venida del Hijo del Hombre. Las religiones de aquel tiempo, encabezadas por el judaísmo, bajo el mensaje de la dispensación de la ley, no pudieron ver, no pudieron entender y recibir a Juan el Bautista como el Elías que vendría preparándole el camino al Señor y presentaría al Señor al pueblo. Pensaron que era un loco. Por eso Jesús, cuando habló de Juan el Bautista, dijo: vino Juan el Bautista que no comía ni bebía. No comía ni bebía como los demás seres humanos, porque lo que comía eran langostas, de esas que se comen en las plantaciones, y miel silvestre. Esa era su dieta. Y vino Juan el Bautista que no comía ni bebía como los demás hombres, y dijeron de él: demonios tiene, es un loco. Así dijeron las religiones de aquel tiempo, porque no tenían la fe, la revelación que Juan el Bautista tenía, y tampoco quisieron recibir esa revelación que Juan el Bautista tenía. No recibieron la fe de Juan el Bautista, porque ellos decían: nosotros tenemos a Moisés y nosotros creemos en la ley de Moisés. Nosotros somos hijos de Abraham. El mismo Juan les dijo: serpiente, generación de víboras. Y les dijo: ¿quién les enseñó a ustedes a huir del fuego del infierno? Ahora encontramos que más adelante Juan el Bautista bautiza, entre las personas que bautizó, a uno del pueblo hebreo, a Jesús de Nazaret. Y cuando le bautizó, vio descender sobre Jesús el Espíritu Santo en forma de paloma. Y Juan dijo: el que me envió a bautizar me dijo: sobre aquel sobre el cual tú veas al Espíritu Santo descender en forma de paloma, ese es él, el Mesías. Ese es el hombre al cual tú le estás precursando el camino. Y él dice: yo lo vi al Espíritu Santo descender en forma de paloma sobre él. Y cuando lo presentó al pueblo, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Juan, por fe, por la revelación que tenía, dijo que Jesús de Nazaret era el Mesías, el Cristo, el Cordero de Dios. Las religiones de aquel tiempo, con sus sectas religiosas, el judaísmo bajo la ley, con sus sectas religiosas como los fariseos y los saduceos, dijeron que Jesús era Beelzebú, que por el dedo de Beelzebú echaba fuera los demonios. Pero Juan el Bautista dijo:
Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Ahora ustedes pueden ver que la revelación divina es muy importante para la persona. Ofrecer a Dios todo lo que tiene para Dios y agradar a Dios. Sin la revelación divina del programa divino que corresponde al tiempo en que la persona vive, sin esa revelación divina, sin esa fe, es imposible agradar a Dios. Vean ustedes, venían a Jesús los samaritanos, venían a Jesús los cobradores de impuestos, venían a Jesús los pobres, los pecadores, venían a Jesús también personas como María Magdalena y otras personas así. Y cuando lo veían, como la mujer samaritana, cuando lo vio y conversó con él y él con ella, y él le dijo: porque cinco maridos has tenido, y el que ahora tiene no es el tuyo. Bien has dicho, no tengo marido. Ella le dijo: paréceme que eres profeta. Sin embargo, el sumo pontífice y los doctores de la ley, los teólogos, decían: es Bersebú. La mujer samaritana dijo: paréceme que eres profeta. Nosotros sabemos que cuando el Mesías venga, Él nos dará a conocer, nos declarará todas las cosas. Esto que tú estás haciendo. Él le dice: yo soy que hablo contigo. Ella no dijo: tú no eres, sino que salió llena de alegría, gritando: vengan y vean un hombre que me ha dicho todo lo que soy. Ella les reconoció. ¿Por qué? Porque ella era una predestinada, una elegida desde antes de la fundación del mundo, una hija de Abraham, una hija de la fe de Abraham, de la revelación de Abraham. Por lo tanto, cuando la luz manifestada en carne humana se reveló a ella, la alumbró hasta el alma, le iluminó el alma. Había venido de la eternidad, de la casa del Padre Celestial, y ahora aquí en la tierra, el Padre Celestial manifestado en carne humana se encuentra con ella, la encuentra y le habla directamente a su corazón, a su alma. Ella no pudo negar a su Padre, a su Señor. Ahora ustedes pueden ver que ella, por la fe, por la revelación, salió diciendo: paréceme que eres profeta. Y luego: vengan y vean un hombre que me ha dicho todo lo que soy. Si acaso este sea el Mesías, ¿o no es acaso este el Mesías? He hallado ese hombre, ese profeta, ese mensajero. Toda la ciudad se alborotó y vino, le escuchó, y después le decían a ella: ahora no creemos por lo que tú decías, sino porque nosotros mismos
hemos visto y hemos escuchado. El Señor Jesucristo en la tierra vino para traer bendición a todos los que le iban a recibir. Y cuando Él hablaba esa palabra, ese mensaje, y la gente lo recibían, estaban recibiendo la bendición divina. La bendición divina que todo ser humano siempre ha deseado, pero que no todo ser humano sabe ni ha sabido que hay que vigilar por esa bendición en la forma que está prometida, que ha de venir al pueblo. Ahora, vean ustedes, por la fe, estas personas que recibieron a Jesús agradaron a Dios. Y vean ustedes la religión hebrea, la religión del judaísmo con la ley, por no tener la revelación divina de lo que se estaba llevando a cabo en el programa divino, o sea, la primera venida del Hijo del Hombre, antecediéndole Juan el Bautista, preparándole el camino, por no tener el conocimiento, la revelación de lo que estaba aconteciendo en el programa divino y de que Juan el Bautista era el Elías prometido para preparar el camino al Mesías y de que Jesús de Nazaret era el Mesías prometido. Por no tener ese conocimiento, esa revelación, el pueblo hebreo con su religión del judaísmo no pudo agradar a Dios en ese tiempo. Y por esa causa el Señor Jesucristo le dice a ellos: ciegos, ciegos, guías de ciegos. Estaban ciegos al programa divino correspondiente a ese tiempo. Por lo tanto, estaban guiando a la gente en contra de ese programa divino. Por lo tanto, la gente también estaban ciegos a lo que Dios estaba llevando a cabo en ese tiempo. Pero el Señor Jesucristo estaba abriendo los ojos espirituales y también físicos de los ciegos espirituales y de los ciegos físicos también, para poder ver la primera venida del Hijo del Hombre conforme a las promesas de la primera venida. Y así las personas, por fe, por revelación, agradar a Dios. Ahora, pasando un poquito hacia el Antiguo Testamento, encontramos que las personas con revelación divina, las personas con fe y por la fe, siempre han estado vigilando por la bendición. Encontramos a Jacob. Jacob estaba vigilando por la bendición de la primogenitura, la cual su padre Isaac tenía que dar sobre el primogénito. Y Jacob, luego de haber comprado la primogenitura a su hermano Esaú, porque estaba vigilando por esa bendición de la primogenitura y estaba haciendo todas las cosas que tenía que hacer para alcanzar esa bendición, cuando llegó el tiempo en que Isaac tenía que partir, tenía que morir, el cual ya también estaba ciego, Jacob, vigilando por esa bendición, estuvo tan alerta y tuvo a su madre como aliada
para alcanzar esa bendición, que cuando su madre escuchó que Isaac le dijo a Esaú: ve de cacería y trae de la cacería o de la casa, trae caza, algo que hayas cazado, lo preparas para yo comer y luego bendecirte. Cuando la madre de Esaú y de Jacob escuchó eso, habló con Jacob y le dijo: hijo, tu padre ha dicho así y así, para bendecir a Esaú con la bendición de la primogenitura. Ya su madre sabía que Jacob había comprado la primogenitura, pero como estas cosas espirituales no se pueden legalizar con un gobierno, ni se puede exigir ante las leyes humanas, por la fe, la madre de Jacob y Jacob se movieron ante la presencia de Dios, buscando la bendición de la primogenitura. Prepararon todo. Ellos estaban vigilando el tiempo, y cuando vieron que el tiempo había llegado y que Isaac dijo que ese era el tiempo y que iba a echar la bendición, a hablar esa bendición. Recuerde que siempre la bendición tiene que ser hablada. Prepararon todo y llegó Jacob con lo que había pedido su padre, con comida. Con comida le compró la primogenitura a su hermano Esaú, y con comida lograría que su padre hablara la bendición de la primogenitura y le echara esa bendición a él. Así es que llegó a su padre, le dijo: padre, aquí la comida que has pedido. Come, levántate, come y échame la bendición. Bendíceme. Ya ustedes saben todo lo que aconteció y cómo hubo ciertos problemitas en los cuales por poco Isaac descubre que era Jacob y no Esaú. Pero delante de Dios, ya Jacob tenía la primogenitura porque la había comprado. Y lo más importante de todo, Dios dijo, aún antes que esos niños nacieran, a Jacob amé, a Esaú aborrecí. Ahora vea usted cómo todas las cosas obran para bien, para aquellos que Dios ama y los que aman a Dios. Así es que todo fue obrando para bien hasta la ceguera o ceguedad de Jacob o de Isaac, la cual luego heredó Jacob también, pero había heredado la bendición del primogénito que estaba en Isaac. Así es que se quedara ciego después a lo último, eso no era ningún problema, porque lo más grande era la bendición. Jacob vigiló por la bendición, vigiló el tiempo en que la bendición sería echada, dada, y apareció en el tiempo preciso delante del que tenía que pronunciar la palabra de bendición. Luego que Isaac comió, echó la bendición a Jacob, la bendición
del primogénito, la cual había estado vigilando Jacob. Luego se fue, porque ya tenía la bendición. Se fue lo más rápido posible y se quitó todo lo que había utilizado para obtener la bendición. Y saliendo Jacob, llegó Esaú. Padre, he llegado y he traído la casa que cacé en el campo y la he preparado para ti, para que comas y me bendigas. Hijo, ¿quién tú eres? Yo soy Esaú. Hijo, ya vino otro y tomó tu bendición. Ahora vea usted que ambos querían la bendición, pero ya Esaú había hecho un negocio en donde ya la había perdido y quería recibirla. Ya tu hermano vino y yo lo bendije y será bendito. Jacob, vigilando por la bendición, llegó a tiempo. Esaú llegó tarde, fuera de tiempo. Y él llegó creyendo que iba a recibir la bendición del primogénito. Pero su decepción fue que ya otro la había recibido. No podía ir a la corte a decir, este me quitó la bendición, porque las cosas espirituales no quedan registradas con un título de propiedad terrenal, humano, sino que están registradas en el cielo. Ni aún delante del que echó la bendición, Isaac, el que echó la bendición, aún delante de Isaac, Esaú clamó con lágrimas, pero padre, ¿no tienes otra bendición para mí? ¿Otra bendición del primogénito? No, hijo, la bendición del primogénito es una. Y sobre el que es echada esa bendición, sobre ese se queda y será bendito. Y nadie le quitará esa bendición. Aunque vengan otros después buscando esa bendición, solamente se les podrá decir, has llegado demasiado de tarde. Porque en el programa divino hay tiempo para todo. Hay tiempo para la bendición de Dios, para la bendición del primogénito. Y el que no esté vigilando por el tiempo en que se echa esa bendición del primogénito y en la forma en que está establecida esa bendición para ser dada, después cuando venga ya no hay oportunidad para esa bendición. Una persona podía decir, yo me voy a orar al monte para recibir la bendición de Dios, la bendición del primogénito. Pero Jacob ni se fue al monte a orar, ni se fue de cacería al monte, sino que se fue delante de su padre para pedirle la bendición. Porque la boca de Dios a través de la cual Dios habla su palabra de bendición, siempre han sido los profetas. Y como él ha dicho, a través de sus profetas, así será. La bendición
divina de la primogenitura estaba en la boca de Isaac. Y de Isaac tenía que salir esa bendición hacia el primogénito. Y aunque Jacob aparentemente no era el primogénito, según en lo natural, en lo espiritual lo era y llenó los requisitos. Ahora, vea usted que al que está vigilando por la bendición, al que tiene su mente, su corazón y todo su ser dirigido hacia la bendición divina, siempre dice la Biblia, a Jacob amé, Jacob Israel. Y esto nos muestra que toda persona tiene que luchar y tiene que presentarse a tiempo, en el tiempo señalado por Dios, para escuchar y recibir la bendición divina. Amén. Ahora Jacob luego se encontró, cuando regresaba hacia la tierra de Israel de nuevo, porque él se había ido huyendo por la bendición que había recibido, lo querían matar, su hermano Esaú. Pero cuando regresaba temeroso, se encontró con el ángel del Señor. Y cuando se encontró con él, lo agarró bien agarrado y no lo dejaba ir. Y ya estaba amaneciendo. Y el ángel le decía, suéltame, que tengo que irme, ya está amaneciendo. Y Jacob le dijo, yo no te soltaré hasta que tú no me bendigas. Y el ángel sabía que lo que Jacob decía era así, no lo iba a dejar ir. El ángel lo hirió en la cadera y le preguntó, ¿cómo te llamas? Le dijo a Jacob, pues tu nombre no será más Jacob, sino Israel. La bendición del ángel estaba encerrada en pronunciar el nombre Israel. Darle ese nombre era darle la bendición celestial. Y encontramos que luego la nación hebrea se llama del nombre nuevo de Jacob, Israel. Dios le cambió el nombre. Con ese cambio de nombre estaba la bendición por la cual él estaba vigilando. Vea usted que todas las luchas de Jacob eran por la bendición de Dios. Ahora, Jacob luego tuvo sus hijos, y uno de sus hijos tuvo 2 hijos en la tierra de Egipto, de una mujer gentil. Encontramos que cuando Jacob ya estaba para morir, vino José a su padre allá en Gosén y le llevó sus hijos para que le echara la bendición a ellos, y también José recibir la bendición. Y Jacob bendijo a los hijos de José por la fe de cosas que estaban en el futuro. Y cruzando sus manos, colocó la mano derecha sobre el menor y la izquierda sobre el mayor, y echó la bendición
del primogénito a Efraín, siendo el menor. Pues también Jacob, siendo el menor, había recibido la bendición del mayor, del primogénito. Y Jacob, bendiciendo en esa forma, muestra a Cristo en la cruz del Calvario. La cruz, así como Jacob cruzó sus manos en la cruz, allí la bendición del mayor, de Israel, del primogénito, pasó al menor, a los escogidos de entre los gentiles, al Israel espiritual. Así es que la bendición del primogénito, la bendición, aún la bendición que le tocaba a Rubén del primogénito, cayó sobre Efraín. Y Efraín representa a los escogidos de entre los gentiles, al cuerpo místico del Señor Jesucristo. Y en este tiempo, el tiempo en que los escogidos de entre los gentiles se presentan delante de Dios, porque han estado vigilando por el tiempo en que la bendición del primogénito sería hablada, se presentan para recibir la bendición de la primogenitura. Se presentan en este tiempo y en este tiempo de la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, a través del mensaje de gran voz de trompeta, o trompeta final, o trompeta del año del jubileo, es hablada la bendición del primogénito sobre los escogidos, los primogénitos de entre los gentiles. Y luego se extenderá la mano hacia Israel para darle la bendición que era del menor, dársela al mayor, porque la bendición del mayor le fue dada al menor. Por eso la bendición de los escogidos de entre los gentiles es la bendición más grande de todas las bendiciones. Es el primero que recibe la bendición divina, la bendición del primogénito. Y así como cuando vino Esaú a buscar la bendición, ya era tarde para la bendición del primogénito. Recibió una bendición, pero no la del primogénito. Y le fue dicho, el mayor servirá al menor, porque el menor tiene la bendición mayor. Por eso los postreros serán primeros. El mayor, Israel, servirá al menor, a los escogidos de entre los gentiles. Servirán a la esposa del Cordero durante el milenio y durante toda la eternidad.
porque los escogidos de entre los gentiles estaban vigilando por la bendición del primogénito, la cual sería hablada y sería el mensaje de gran voz de trompeta, llamando y juntando a todos los escogidos. Esa es la bendición del primogénito. Esa es la bendición para cada uno de los escogidos, la cual en el tiempo final es hablada conforme a la promesa divina. Muchas personas van a las diferentes religiones y sectas religiosas y diferentes actividades religiosas buscando la bendición de Dios. Pero vean ustedes lo sencillo que es buscar y encontrar la bendición de Dios en este tiempo final. Como siempre ha sido, así en este tiempo. En los tiempos pasados, consiguiendo al hombre en el cual Dios colocaba la palabra de bendición, y vigilando en el tiempo en que ese hombre tenía que hablar esa palabra de bendición, y llegando a él y pidiéndole que le diera esa palabra de bendición, se recibía la bendición de Dios para ese tiempo. Y para nuestro tiempo, conforme a la promesa divina, Él dice: y enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a todos los escogidos. Esa es la palabra de bendición, la trompeta final, que cuando se habla, el que la recibe, recibe la bendición divina en este tiempo final. Esa es la bendición del primogénito para cada uno de los hijos de Dios. Y conforme a las palabras habladas en ese mensaje de bendición, acontecerá con cada uno de los escogidos. En la palabra de bendición en este tiempo final para los escogidos está la resurrección de los muertos y la transformación de los vivos. En el libro del Apocalipsis, capítulo 22 y verso 6 dice: y el Dios de los espíritus de los profetas ha enviado su ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias, para dar testimonio de estas cosas a sus siervos. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias, porque es el Dios de los espíritus de los profetas que ha enviado su ángel para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y en las cosas que deben suceder pronto está la resurrección de los muertos y la transformación de los vivos. En esa palabra de bendición está lo que acontecerá a cada uno de los escogidos. Como aconteció cuando Isaac echó la bendición por la fe, por revelación, sobre Jacob y sobre Esaú. Dice que bendijo a Jacob y Esaú de cosas venideras. Hablando de esas cosas venideras, estaba echando la bendición a sus hijos. Y hablando de estas cosas venideras, dándole al pueblo la revelación apocalíptica, el mensaje de gran voz de trompeta que habla de las cosas venideras para los hijos de Dios y de las cosas que están aconteciendo en el programa divino. Se les está dando la bendición del primogénito. La bendición que Jacob también vigiló, buscó y recibió. En la actualidad está el Israel espiritual, que como el Israel literal
estaba vigilando por la bendición del primogénito. Luego que recibió esa bendición, le vino una tremenda apretura. Y luego que los escogidos de entre los gentiles, el Israel espiritual, recibe la bendición de la primogenitura, luego de eso le viene una apretura también. Pero ya con la bendición del primogénito, no importa los problemas, las pruebas y las persecuciones que puedan venir. El que te bendijere será bendito. El que te maldijere será maldito. Así es que las personas o naciones o pueblos que pronuncien bendición sobre los escogidos recibirán bendición. Pero los que hablen mal y hablen maldiciones sobre los escogidos que han recibido la bendición del primogénito serán malditos. Así es que cuando Dios echa la bendición sobre un pueblo o un profeta o un grupo de personas, lo mejor que se puede hacer es tener a esas personas contentas, siempre bendiciendo a esas personas, porque aún el que diera un vaso de agua fría a uno de estos pequeñitos no perderá su recompensa, porque sus ángeles ven cada día el rostro de mi Padre que está en los cielos. El ángel que acampa en derredor de cada uno de los escogidos, el espíritu o cuerpo teofánico que tienen, ven esos ángeles el rostro de Dios cada día. Así es que hay una comunicación directa a través de ese cuerpo o ángel o cuerpo teofánico. Así es que tenemos que comprender lo que es la bendición de Dios para el tiempo en que estamos viviendo, porque es lo más grande que Dios tiene para sus hijos. Con esa bendición le vienen a los hijos de Dios todas las cosas que Dios ha dicho que les dará a sus hijos. El que venciere heredará todas las cosas. Cuando vigilando por la bendición, escuchamos y recibimos esa bendición, estamos venciendo para heredar todas las cosas, porque somos herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso estamos vigilando por la bendición de Dios. Estamos vigilando por el mensaje de gran voz de trompeta, escuchando atentamente ese mensaje a medida que va siendo dado, hasta que haya concluido el mensaje, hasta que haya sido dado todo el mensaje de gran voz de trompeta. Jacob, cuando se presentó delante de su padre Isaac, y luego de su padre comer, comenzó Isaac a echar la bendición, a hablar esa bendición sobre Jacob. Jacob no se fue cuando su padre iba por mitad de la bendición siendo hablada, porque perdería toda la bendición. Lo que le pasa a las personas que llegan, comienzan a escuchar y después se van, pues han dejado de recibir la bendición
de Dios, la bendición del primogénito. Usted está llamado a permanecer escuchando el mensaje de bendición que está siendo hablado y no apartarse de él ni a diestra ni a siniestra. Permanezca escuchando ese mensaje hasta que reciba totalmente la bendición divina y se materialice todo lo que es hablado en esa bendición, hasta que se materialice la transformación de su cuerpo. El que perseverare hasta el fin, escuchando la bendición del primogénito, este será transformado si está vivo. Y los que han partido serán resucitados. Vigilando por la bendición. Dios les bendiga a cada uno de ustedes aquí en Bogotá, Colombia. Dios les bendiga también a cada uno de ustedes allá en Calley, Puerto Rico, que en esta mañana me están escuchando. Ha sido para mí un privilegio poder hablarle a ustedes allá en Calley vía telefónica, como les había prometido a ustedes que durante mi recorrido por acá por Colombia estaría en algunas ocasiones, en algunos domingos, haciendo la transmisión hacia Puerto Rico. Así es que para mí ha sido una bendición muy grande poder hacer llegar a ustedes esta conferencia de esta mañana, a ustedes que están allá en Calley y a ustedes que están acá en Bogotá, Colombia, y a cada uno de ustedes que estarán viendo a través de este video, de esta película de video, esta conferencia de esta mañana. Que sea de grande bendición para cada uno de ustedes en esta bendición del primogénito. Estaré en este fin de semana viajando a Santa Marta, Barranquilla y también a Cartagena. O sea, será jueves Santa Marta, viernes Barranquilla y domingo en la mañana en Cartagena, para continuar hablando la palabra de bendición para cada uno de los escogidos. El mensaje de bendición, el mensaje de gran voz de trompeta o trompeta final para cada uno de los escogidos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Muchas gracias por vuestra amable atención y pasen todos muy buenas tardes allá en Puerto Rico y muy buen día aquí en Bogotá. Dejo con ustedes nuevamente a Miguel Bermúdez Marín para concluir nuestra parte en esta ocasión y así cada uno regresar a su lugar. Dios les bendiga y Dios les guarde con la bendición del primogénito.